Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Claudia Martínez. Los saludo con el corazón de Jesús y Mamá María. Bueno, yo tengo casi ya 50 años. Soy mamá de 3 hijos. Soy de San Luis Potosí, México. Y pues para gloria de Dios, quisiera compartir un poco de mi testimonio, ¿verdad? Porque creo que es el Señor quien me ha ido mostrando, ¿verdad? Cómo la importancia de retornar a su casa, de poder reconocer cómo nos hace daño el pecado y poder reparar todo eso que uno en ignorancia espiritual hace y poder compartirlo, porque dar testimonio de lo que hacemos en nuestra vida es algo que nos va a ayudar muchísimo para poder nosotros reparar esos pecados. Y bueno, pues mi nombre es Claudia Martínez, voy a cumplir casi 50 años, tengo 26 años de casada, para gloria de Dios, tengo una familia hermosa, una hija de 24 años, un hijo de 20 años y una pequeñita de 17 años. Pero bueno, pues hace 28 años aproximadamente, yo no tenía a Jesús en mi corazón, esa es la realidad, no tenía a Jesús en mi corazón y pequé, pequé y cometí el pecado del aborto. Y nunca me imaginé las consecuencias tan terribles que eso iba a traer a mi vida por años, ¿verdad? Consecuencias muy, muy fuertes, que en ignorancia espiritual uno no sabe que hay un gran daño que se ocasiona a uno. Y ese día que yo tomé esa decisión de abortar, me amputé el corazón. Me amputé el corazón y jamás, jamás por mucho tiempo volví a ser la misma Claudia. Jamás. Por supuesto que cuando una mujer toma la decisión de abortar, lo primero que quieres hacer es tener con quién compartir la culpa. Y en ese momento yo era novia de mi hoy esposo, Miguel, y pues de inmediato lo agarré para que él compartiera la culpa junto conmigo. Y ahí, antes de casarnos, pues empezó nuestro martirio, nuestro calvario, porque empezamos a sufrir mucho. Mi esposo, desde que era soltero, pues venía arrastrando el problema del alcoholismo, ¿verdad? Y pues cuando yo le cargo parte de la culpa de un pecado que yo cometí, pues eso empeoró. Aún así, pues nos casamos, ¿verdad? Nos casamos un 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, en la Catedral de San Luis Potosí, y empezó nuestro matrimonio. Obviamente no empezó bien, porque siempre que discutíamos, que teníamos alguna situación, para mí venía esa parte de ese sufrimiento en silencio. Cuando yo digo que me amputé el corazón es real, me quedé sin corazón, me quedé sin corazón, no lo podía completar ya, mi vida no tenía sentido, empecé con temas de tristeza, de ansiedad, de depresión y los problemas desde los primeros días de casados pues comenzaron, ¿no? Cuando él tomaba, discutíamos y yo lo acusaba, le cargaba la culpa, tenía mucha ira, mucho enojo contra él. Entonces, pues las cosas no iniciaron bien. Aún así, pues continuamos, ¿verdad? Nuestro matrimonio, nos fuimos a vivir a Estados Unidos, estuvimos por allí un par de años, allá me embaracé de mi primera hija, de mi hija más grande. Unos días antes de que ella naciera yo tenía mucho miedo, mucha inseguridad y decidí retornarme a San Luis Potosí, a México. Todo el mundo me decía, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo te faltan 15 días para aliviarte? Dije, no, yo quiero estar en México. Era como un poco de miedo, ¿verdad? Porque desde que supe que estaba embarazada, para mí fue como un doble embarazo. Yo quería tener a mi hija que venía en camino, pero quería recuperar a mi bebé que yo había abortado. Fue muy complicado, es muy doloroso, es muy triste todo eso. Bueno, pues nace mi hija aquí en México, eh, seguimos avanzando en el matrimonio, mi esposo y yo, nace mi segundo hijo, que fue un varón. Todo el embarazo de mi segundo hijo
un tormento porque yo no soportaba a mi esposo. Seguían los problemas, él tomando, yo metida en el trabajo todo el tiempo, llenando mi vacío, mi dolor, mi herida. Finalmente, pues continuamos casados. Nace mi tercera hija, que hoy tiene 17 años, y creo que fue la que vino un poquito como a sentar, a equilibrar nuestro matrimonio. Hasta ahí, pues, éramos una familia, eh, yo metida en el tema del trabajo, siempre trabajando. Él, pues, trabajaba, pero los fines de semana tomaba, discutíamos, yo sacaba el tema del aborto, lo culpaba, gritos. Era un infierno mi matrimonio y por supuesto que estábamos dañando mucho a nuestros hijos. Les estábamos causando muchas heridas, ¿verdad? Por ese pecado tan grande, tan grave. Llegó un momento en el que yo me intenté divorciar como 2 veces. Yo decía, ya no quiero seguir, porque sentía mucha tristeza en mi corazón y a lo mejor no alcanzaba ni a identificar ni a reconocer que era producto de esa gran herida que me causé por ese pecado que cometí eh, antes de casarme, ¿verdad? Y aunque era algo que me lastimaba muchísimo, no sabía cómo iba a salir de esa parte, ¿verdad? Es algo con lo que uno vive todos los días. No hay manera de esconderlo, no hay manera. Pasa el tiempo y vivimos una situación complicada porque mi papá fallece, a él le dio cáncer de páncreas. Eso pues nos causó mucho dolor en la familia. Fue una pérdida muy grande para nosotros. Al poco tiempo de eso, yo me empiezo a sentir mal, muy mal, me empiezo a sentir. En ese momento de nuestra vida mmm, pensábamos que estábamos bien porque teníamos cuestiones económicas, estábamos bien en la economía, mmm, podíamos gastar, teníamos mucha gente alrededor, viajábamos. Cuando uno tiene dinero, pues te sobran las amistades, la gente que quiere estar cerca de ti. Y estábamos con un negocio próspero, pero yo la verdad es que no era feliz, no me sentía nada bien, me sentía muy vacía y de pronto empecé a sentirme peor, mucho peor. Llegó un momento en el que no podía tener control como de, de mí en ciertas horas del día. Me sentía muy atormentada, ¿sí? Escuchaba voces, escuchaba ruidos, me sentía muy mal. Y bueno, pues había dinero, me llevaban a un hospital, a otro, decían que no tenía nada y yo, pero ¿cómo? No voy a tener nada. Y ciertas horas del día yo me ponía muy mal. Así pasaron como 3, 4 meses y en ignorancia espiritual me empezaron a llevar con personas pues que te hacían la limpia, que te barrían, que bríncale en el círculo de fuego. Otras personas pues no me querían atender, yo seguía mala, tirada en cama, mejores hospitales, no tenía nada, ningún diagnóstico que se pudiera atender clínicamente. Y así pasaron los meses y llegó un momento en el que yo me sentía tan mal que lo que quería era ponerme en paz con Dios, porque yo sentía que iba a llegar el momento en el que yo ya no iba a estar aquí. ¿Y qué pasaba con esas voces, con esos ruidos que a mí me atormentaban? Verdaderamente me invitaban al suicidio. Me indicaban dónde me tenía que suicidar. Y yo no entendía, ¿verdad?, por qué pasaba eso como en mi cabeza en ciertas horas del día. Cuando vi que ya no podía más, que ya no tenía manera de poder aguantar ese tormento, había momentos en que mis hijos me veían que me ponía muy mal y se asustaban. Eh, Busqué a un sacerdote de la comunidad de discípulos de Jesús aquí en San Luis Potosí, un sacerdote que conocí cuando joven porque me gustaba estar en el coro de la iglesia, me gustaba participar de retiros y fue el sacerdote que nos confesó cuando decidimos casarnos,
dio bendición a nuestra primera casa. Tenía muchos años sin verlo, pero bueno, lo busqué al padre Alfonso Gallo y le platiqué que me sentía mal, me citó en, en donde en aquel entonces estaba la comunidad, lo que era la Universidad San Pablo, y acudí, estuvo ahí conmigo. Me acuerdo que era un jueves en la noche, era un 23 de junio, y cuando le empecé a platicar y quiso hacerme oración, él se replegó hacia atrás. Yo me asusté, no sabía lo que pasaba, no tenía tanta experiencia en el tema de liberación, y me dijo, no te puedo atender hoy, vente mañana. Me entregó con mi hermana que me había acompañado, y al día siguiente me llevó mi esposo Miguel, y en presencia de Jesús sacramentado, expuesto, Jesús, 4 personas con el Padre, empezaron a orar por mí. Empezaron a orar y después casi de 3 horas yo fui liberada. Fue la primera vez que yo tuve una experiencia, pues, con el Señor, ¿verdad? Conocí su poder, porque fue un tormento lo que viví en esas horas de liberación, pero al final, cuando me fui a mi casa, yo tenía mucho miedo volver a despertar, porque no quería volver a sentir y escuchar esas voces que me atormentaban. Durante la liberación, yo recuerdo que pude ver a mi papá, que tenía 1 año de fallecido. Pude hablar con él. Recuerdo que vi también un bebé. Recuerdo también que vi algunas personas que estaban como viviendo en obscuridad. No entendía mucho. Yo lo que quería era ir a descansar y que al día siguiente ya no existiera ese tormento. Y efectivamente me fui a dormir, llegué muy cansada, me quedé dormida, y al día siguiente que me desperté, yo no sentía absolutamente nada, no sentía nada. Se había ido ese ruido, esas voces, eso que me atormentaba, se había retirado. Y tenía miedo de que volviera a regresar. Recuerdo que el padre me recomendó que empezara a ir a misas de sanación, que no me retirara de retiros, de estar cerca de Jesús, de ir a la Eucaristía. Y cerca de Balcones del Valle hay una iglesia que es la Inmaculada Concepción de María, y ahí Padre Pedro Cristo Flores Reyes daba misas de sanación, jericós, una oración distinta, ¿verdad? Y pues empecé a ir sin conocer, llegué, busqué, eh, y estuve en una misa, ahí escuché que iba a haber un jericó, yo no sabía qué era. Son semanas de oración, ¿verdad? Donde hay liberación en diferentes temas. Y empecé a acercarme más a Dios, empecé a acercarme más a la oración, y ahí pues empecé un camino distinto. Ahí conocí a Padre Pedro Cristo Flores Reyes, hoy mi guía espiritual, eh, y pues en una de esas oraciones me acuerdo que estábamos en la iglesia, era uno de esos jericós, eh, y de pronto escuché una voz que me decía, tú estás en pecado. Y yo decía, ¿a mí? ¿Quién me habló? Seguimos orando y pues uno invoca al Espíritu Santo y empieza uno a sentir, ¿verdad? Cuando uno abre su corazón. Y volví a otro día, al día siguiente, a escuchar, tú estás en pecado. Y yo decía, ¿qué? ¿Yo en pecado? Sí, abortaste y no has bautizado a tu hijo. Y me quedé en shock. Me quedé en shock. Aún así me salí, no hice nada. Terminó ese día, regresé el día siguiente, continuó la oración, y al día siguiente
que estaba en la oración, volví a escuchar esa voz. Me paré de inmediato, fui a buscar al sacerdote que estaba confesando en ese momento, Padre Pedro Cristo, y confesé mi pecado del aborto. Y me dijo, ¿quieres bautizar a tu bebé? Y le dije, sí, sí quiero bautizarlo. Y le puse el nombre de Jesús. Le hice sus 3 misas y eso ayudó, en cierta manera, a quizá poner un curita pequeño en mi corazón, un curita muy pequeño. Pasaron los días, yo continuaba orando, empecé a ser más perseverante en la oración, a avanzar más en el tema espiritual, pero seguía ahí la situación en la que yo no era feliz, sentía muchos vacíos en mi corazón, seguía haciendo daño a mis hijos, causándoles heridas, mi esposo igual, tomaba, discusiones, y yo decidí iniciar un camino de conversión en el que me encuentro diariamente luchando. Empecé a ser más constante con la oración, mi esposo empezó a acudir a misa, mis hijos íbamos a misa, empecé a ser más constante, más perseverante. Me acuerdo que llegó un momento en el que cambiaron al padre de esa iglesia, se fue un año de aquí de México y pues era complicado porque nos sentíamos un poco sostenidas por toda esa parte de evangelización y saber que ya no iba a estar, pues de pronto te ponía como en una cuerda floja que decías, voy a poderme sostener, voy a poder continuar. Y ahí está cuando uno todavía no conoces, ¿verdad? Lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pasa el tiempo, yo seguí perseverando, seguí orando, cada vez me fui metiendo más al tema de la oración. Viene lo del tema de la pandemia, que fue algo horrible para todos, ¿verdad? Viene y nos da una sacudida con eso, eh, la vida, porque pues todos estuvimos en un campo de batalla, no sabíamos realmente en qué momento pisábamos una granada, una mina y ya no estábamos aquí en la tierra. Recuerdo que en aquel entonces regresan a Padre Pedro Cristo aquí a San Luis Potosí a darle una iglesia, ¿verdad? Él regresa y le asigna una iglesia el obispo, ¿verdad? Y yo estaba en ese momento trabajando en Querétaro, porque de pronto, hace unos 6 años, vino una situación en la que prácticamente nosotros, mi esposo y yo, perdimos todo. Perdimos todo lo material, perdimos casa, negocio, obviamente amistades, familia, se va con el dinero, todo se va. Eh, y pues fue un desierto, ¿verdad? Como él dejó, en el que nos quedamos prácticamente sin nada, sin nada. Pero como ya veníamos conociendo a Dios, yo me aferré mucho a Él y seguí perseverando en el tema de la oración, seguí perseverando en el tema de ir a misa, de ser una persona más constante, ¿verdad? Más refugiada en Dios. Recuerdo que nunca le pregunté a Dios por qué. Simplemente dije, bueno, me toca, ¿verdad? A veces Dios permite porque Él ve y escucha cosas que nosotros no vemos y no escuchamos. Y en ese perseverar, ¿verdad? En la oración, yo mantenía esa parte de mi pecado del aborto que no terminaba de sanarse. Yo me acuerdo que viví contando los días para que mi hija mayor cumpliera 18 años y yo poderle decir, hija, te arrebaté un hermano, fui pecadora, yo quería que ella supiera que habían sido 4 y no 3, porque si yo me moría algún día, yo no quería que eso se fuera como un secreto entre mi esposo y yo. Yo quería que mi bebé fuera reconocido. Y cuando mi hija cumplió 18 años, hace 6 años,
para mí eso fue como un descanso, como un alivio el poderle decir. Ella me perdonó y eso fue un alivio para mí. Pasan 2 años más, el padre Pedro Cristo le asignan una iglesia aquí pequeña en San Luis Potosí y me acuerdo que eran estas fechas de Semana Santa, estábamos abajo de unos toldos porque no había iglesia. Voy a platicarles un poco de esa parte. Había unos toldos, todo un terreno abandonado, unas paredes, pero bueno, ahí empezamos a tener nuestras oraciones, nuestros retiros abajo de unos toldos en banquitos. Lo importante era la presencia del Señor. Y estando en una Semana Santa, me acuerdo que eran estas fechas y estábamos en un retiro y vuelvo a escuchar esa voz que me decía, tienes que seguir perseverando, entrega ese pecado. Y yo decía, ¿cómo? Y no entendía lo que el Señor me quería decir. Y en algún momento entendí que tenía que hablar con mis otros hijos. Ellos estaban más pequeños, no llegaron a los 18 para que yo se los pudiera platicar, fue antes, mucho antes. Y hablé con ellos, con mis 2 niños, con mi hijo Alexis y con mi hija Valentina. Y les dije lo mismo, ¿verdad? Hijos, perdónenme, fui pecadora, les arrebaté un hermano, quiero que sepan que fueron 4 y no 3. Y mis hijos me perdonaron. Eso volvió a ponerle otro curita a mi corazón, otro curita, porque ya era un tema que no era tabú aquí en mi familia y ellos sabían que habían sido 4 y no 3. Y eso me daba un poco de paz en mi corazón. Sigue pasando el tiempo, yo me hago más perseverante en la oración, empiezo a tener más encuentro con Dios, empiezo a sentir más su presencia, empiezo a necesitar más de Él, a tener más sed de Él. Ese desierto de perder todo lo material, no sabía por qué, ahora entiendo para que el Señor permitió todo eso, para derramar en mí un manantial de bendición que no tiene que ver con dinero, que tiene que ver con ese gozo, con esa paz, con esa libertad en la que hoy puedo yo vivir. Y pues seguí perseverando en la oración, seguí perseverando, seguí orando, mi esposo ya un poco más pegado a la parte espiritual. Llega un momento en el que hace casi 3 años, ¿verdad? 4 años va a ser ahora en mayo. La familia pasó por una situación complicada. eh, un familiar cercano, mi cuñado, hermano de mi esposo, padrino de mis 3 hijos, pues toma la mala decisión de suicidarse en Estados Unidos. Él venía también con un tema de alcoholismo y eso nos causó mucho dolor a la familia, ¿verdad? A mis hijos. Enseguida hubo otra situación con un sobrino también, eh, una bala, pierde la vida a los 25 años. Todo eso fue como un shock. Cuando nos quedamos sin trabajo decidimos irnos a buscar suerte a Querétaro y nos fuimos mi esposo y yo solos, mis hijos se quedaban aquí en San Luis. Era muy complicado. Estábamos tan aferrados a querer salir adelante que nos dolía mucho dejar a nuestros hijos y íbamos y veníamos casi todos los días, viajábamos en carretera, 5 de la mañana, regreso en la noche. Era muy difícil, ¿verdad? Y esa situación tan triste que vivimos en familia me hizo reflexionar a mí y a mi esposo de la importancia de no viajar más, de no estar allá, y decidimos quedarnos aquí en San Luis Potosí. Y nuevamente volver a empezar de ceros. Recuerdo que hace unos 2 años y medio mi hijo Alexis empezó a tener tristeza, se sentía vulnerable y a mí me preocupaba muchísimo porque yo decía, bueno, ¿qué hice mal, Señor? ¿Verdad? Porque he tratado de ser una mujer pues dedicada a mis hijos, sí siempre metida en el tema de trabajo,
pero estoy pendiente de ellos. Mis hijos los amo, son mi hoguera, son mis dones, mis talentos que el Señor me entregó y los amo, ¿verdad? Y eso me ponía muy triste el ver que mi hijo tenía episodios de depresión y no entendía yo qué pasaba. Y pues sí, lo empecé a llevar con una psicóloga, con un psiquiatra, ¿verdad? Para que fuera atendido. Y mi esposo empezaba a tener más control sobre el tema del alcohol, em, a integrarse más a la parte espiritual. Y allí vamos avanzando como familia. Recuerdo que en esos días me fui a un retiro a Celaya, me fui a un retiro a Celaya, era un retiro del movimiento Conquistando las Naciones para Cristo, era un retiro hermoso, habíamos cerca de 1500 laicos, 213 sacerdotes de diferentes países, 3 obispos, y bueno, era una fusión del Espíritu Santo, era algo tremendo lo que se estaba viviendo ahí. Y cuando uno piensa que ya ha sanado muchas cosas, porque, bueno, yo ya me había aventado todos los Jericós de Padre Pedro Cristo, hasta por 2, 3 veces, que el Jericó del perdón, el de Espíritu Santo, el de rompiendo ataduras, el de rompiendo las murallas de escasez, de ruina, de deuda, bueno, todos los Jericós que se puedan imaginar, yo ya los había hecho. Y en ese retiro, estábamos en el retiro, y de pronto empieza a abordarse un tema para sanar el vientre materno y empieza a hacerse una oración fuerte porque son retiros donde hay una efusión fuerte del Espíritu Santo, ¿verdad? Los que creemos, que le creemos a Jesús, que está vivo, que está aquí, pues sentimos su presencia. Y en ese retiro estábamos orando, y de pronto yo con mis ojos cerrados veo una niña pequeña que se acerca conmigo, una niña como de 4 años, y me dice, mamá, por tu culpa mi hermano está triste, porque tú piensas que fui un niño y fui una niña. Yo estoy bien, estoy con papá Dios, estoy cuidando de ti, de mis hermanos y de papá. Y se dio la media vuelta y empezó a caminar. Yo caí al piso de rodillas, llorando, 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 y con mi corazón y mi mirada la conduje a los brazos de María y le cambié en ese momento el nombre de Jesús que le había puesto cuando la bauticé, y le cambié su nombre por María José. Para mí fue algo impresionante, fue algo milagroso, ¿verdad? Cuando llegué a mi casa, con mucha emoción, le platiqué a mis hijas, a mi esposo, lo que el Señor me había regalado en esa oración, en ese retiro. Y pasaron algunas semanas, unos días, y mi hijo empezó a transformarse. Esa depresión, esa tristeza se fueron diluyendo, y empecé a entender, platicando con mi guía espiritual, cómo mi bebé abortado se sentía hoy reconocido porque el Señor fue tan misericordioso conmigo que hace 2 años y medio me permitió, a través de mi perseverancia en la oración, saber que ese bebé que aborté fue una niña. Y eso fue algo para mí hermoso, maravilloso, que solamente lo hace la oración. A partir de ese momento yo pues dije, tengo que doblar más rodilla, el Señor me quiere dar más, me quiere mostrar más. Yo tengo que empezar a dar testimonio, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres que el tema del aborto es un tabú y viven toda la vida dañadas, heridas. Y lo peor de todo es que causamos mucho daño a nuestros esposos, a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, cuando la ignorancia espiritual nos lleva a no entregar ese pecado.
Pasa el tiempo y bueno, pues yo dije, ¿sabes qué, Señor? Yo soy de aquí, soy tuya, yo le voy a decir sí a tu voluntad y empecé a entregarme con más fuerza a la parte de espiritual. Te platicaba, Belén, te platicaba de ese templo hermoso, el Señor de la Misericordia, que se está construyendo aquí en San Luis, en Rancho La Libertad. Es un milagro de Dios. Yo recuerdo que dentro de todo ese desierto que yo estaba viviendo, desierto económico, me acuerdo que tenía un problema con la casa donde vivía y una manera de salir del problema fue entregar mi casa y quedarme sin casa. Y de ahí me sobró un poco de dinero y me acuerdo que lo primero que se me vino a mi corazón fue entusiasmarme con iniciar la construcción del templo del Señor de la Misericordia. Y llegué con el padre y le dije, padre, vamos a hacer una rifa. Y empezamos, ¿verdad? El padre como que no tenía muchas ganas de hacer rifas ni de vender boletos, pero sé que fue el Espíritu Santo, sé que fue Dios. Empezamos a perseverar, toda mi familia en fe, que ahora es una familia grande, grande, porque cuando vivo todo este desierto, el enemigo como es perverso, ¿verdad? El enemigo es astuto, viene a robar, a matar, a destruir. Pues sí, también me arrebató toda mi familia de sangre. Toda mi familia me la arrebató. Y me mandó una familia grande el Señor, una familia en fe. Empezamos a trabajar y bueno, ese templo ha sido algo milagroso porque hoy es un templo físico que alberga a un templo espiritual grandísimo. Miles de almas sedientas, ¿verdad? Como muchas veces nos hemos sentido, llegan ahí y el Señor hace cosas maravillosas, ¿verdad? El amor de María, el amor de Jesús, hace milagros en ese templo como el que ha hecho en mi vida, como el que ha hecho en mi familia. Y por eso tengo que decirlo, porque el Señor ha transformado totalmente mi mundo. Pasa el tiempo y pues yo ya más metida, ¿verdad? En el tema de orar, de ayunar. Nosotros ayunamos a pan y agua 40 días. Para nosotros tenemos 3 pilares importantes: la oración, el ayuno y las obras de misericordia, que eso es algo en lo que he podido perseverar los últimos años. Es algo maravilloso a lo que el Señor me ha llevado a vivir la parte de las bienaventuranzas, ¿verdad? El ejemplo de Jesús, que también es algo muy perseguido por el enemigo, porque a él le enoja, ¿verdad?, que uno haga obras de misericordia. Pues empecé a evangelizar, empecé a salir a las calles, a los hospitales, y siempre acompañada de mi Virgen del Rosario. Aquí está atrás. Mi madre que me acompaña afuera del hospital y nos veían como, ¿qué pasa con esta gente? Porque no están acostumbrados, no estamos acostumbrados los católicos a ser perseverantes, a salir a evangelizar, a dar la palabra, a sentirnos orgullosos de nuestra Madre Santísima, de Jesucristo, de proclamar, de decir, hey, a ver, hermano, despierta, ¿no? Como que eso es más de nuestros hermanos separados. Pero bueno, pues nosotros empezamos a perseverar. Mi esposo empezó a participar más conmigo, eso me dio mucho gusto, ¿verdad? Porque el Señor iba obrando de manera silenciosa a su tiempo. Y empezamos un grupo de amigos a quienes agradezco mucho que el Señor me haya enviado como una familia y empezamos a hacer obras de misericordia, a ir afuera de los hospitales, al albergue, a los anexos, a la penitenciaría y en ese ir y llevar el alimento del cuerpo y el alimento del alma, fui descubriendo lo importante que es dar testimonio. Y cuando yo empezaba a hablar de las heridas que uno viene arrastrando, yo veía que cuando tocaba el tema del vientre materno, había mucha lágrima, mucha lágrima. Y empecé a darme cuenta que el pecado del aborto es mucho más grande
de lo que uno puede haber imaginado. Hay personas en ese albergue a donde nosotros vamos a un albergue, donde se quedan personas que vienen a tener atención médica, personas que vienen de comunidades, de municipios alejados, y cuando uno ora, empiezan a llorar, a llorar, a llorar, y empiezan a escuchar las historias, porque todavía, aún en estos años, en este siglo, hay mujeres que son obligadas a abortar por la misma familia, ¿verdad? Por cuidar la reputación. Les dan hierbas, las golpean en la panza, no las dejan tomar sus decisiones. Es terrible lo que pasa ahí. Y la ignorancia espiritual eh, causa mucho daño porque un aborto destruye de manera terrible a la persona porque yo les dije en un principio, yo me amputé el corazón, me lo amputé. Y luego jalé a mi esposo y lo destruí. Él venía ya con temas de alcoholismo, pues con cargarle yo la culpa empeoré esa situación. Nacen mis hijos y pues mis hijos eran niños heridos porque yo buscaba cómo llenar ese vacío en mi corazón con el trabajo y pues los dejaba solos. No era una mamá muy atenta, sí amorosa, preocupada por darles siempre lo mejor, pero lo mejor a veces no es lo material. Y pasaron muchos años para que yo me diera cuenta de todo ese daño. Pasa, pasa el tiempo, ¿verdad? En estos últimos años, he perseverado mucho en el tema de la oración, del ayuno y de las obras de misericordia. Y el Señor ha hecho cosas grandes en mi vida porque pues por gracia de Dios, el Espíritu Santo ha obrado en mí y ahora me encanta ser parte de dar testimonio, de evangelizar. Y uno de los temas que me gusta tocar es el tema del aborto, las consecuencias. Y que no importa si ya lo cometiste como pecado, ahora hay que entregar el pecado, porque esa es una parte que mucha gente no conoce, ¿verdad? Que quizá cometieron el pecado, pero no saben la importancia que tiene el que ese pecado sea confesado, que ese bebé que se abortó sea bautizado. Pero todavía más allá de eso, tenemos que reparar el pecado. Quizá no lo sabemos porque no se habla mucho del tema, pero el pecado del aborto, cuando uno no repara, las consecuencias pueden ser 60 por 6, 360 años de consecuencias por ese pecado. Y si yo mi vida me da para 50 o para 60 o para 70, se van a quedar 290 años esas consecuencias en mis hijos, en mis nietos, bisnietos, tataranietos, y así va a ir avanzando. Hay gente que quizá hoy está viviendo un tema de depresión, un tema de vacío, que lo lleva a las drogas, a la bulimia, a la anorexia, tantas enfermedades, y no saben por qué. Y cuando uno empieza a buscar, pues, ¿qué pasó? ¿Qué mamá abortó? ¿Qué pasó? Que hay un secreto, ¿verdad? Y los hijos que vienen enseguida de un aborto, vienen lastimados, vienen dañados, vienen heridos. Y todavía más allá, porque ese bebé que fue abortado busca ser reconocido en ese espacio de familia que formamos. Bueno, pues les sigo platicando lo que el Señor me ha regalado porque es muy, muy interesante. Perdón. Pues en los últimos años ese ha sido mi trabajo, enfocarme en Dios. Yo le dije sí a Dios, sí, porque a veces no queremos ser contundentes, no queremos ser, eh,
no queremos caer en fanatismo, ¿verdad? No queremos ser radicales para Dios, pero yo te quiero decir, hermano, es necesario ser radicales. El, el enemigo, él busca muchas maneras para destruirnos y nosotros tenemos que ser radicales. Y pues yo le dije sí a Jesús y he perseverado muchísimo en hacer mi parte, acercando almas a su presencia, en buscando todos los días, porque claro que soy pecadora, todos los días lucho de manera radical por ir y doblar rodillas ante Dios y reparar ese pecado del aborto y todos los pecados que puedo cometer todos los días, pero he entendido que estando ante la presencia de Dios, el ser radical, el decirle sí, me ha permitido verlo como un Dios vivo, ¿verdad? Sentir su presencia, su amor, ver cómo Él derrama manantial de bendiciones en mi vida y en la vida de los que amo. Y tengo que llegar a esta parte que ha sido algo hermoso, maravilloso para mí, que es la primera vez que estoy compartiendo eh, en un video esta parte, segunda parte de mi testimonio. Había dado la primera parte que se quedaba hasta ahí, donde supe que era una niña hace 2 años y medio, y ahí se había quedado esa parte de mi testimonio. Pero ahora que Belén me contactó, nos contactamos y pudimos platicar y vi esta oportunidad de poder platicar esta segunda parte, me siento muy contenta, muy bendecida y la tengo que compartir porque realmente mi vida ha sido transformada este año. Cuando inicia el año, ahí en el templo del Señor de la Misericordia con Padre Pedro Cristo, desde el año pasado hemos perseverado por hacer un retiro espiritual cada mes y tratando de que más gente vaya a los pies de Jesús, que tenga ese encuentro con Dios, que venga y se llene de gozo, de ese gozo que nosotros nos hemos llenado. Y recuerdo que en el retiro de enero de este año 2025, en algún momento de oración, porque luego como el Señor nos da el honor de poder servir en estos retiros, a veces no estamos tan enfocados en la oración porque estamos apoyando a los hermanos que van por primera vez y que empieza a haber liberación y lágrimas y bueno, pues tratamos de estar ahí cerca, ¿verdad? Pero me acuerdo que en un momento de oración, no recuerdo ni si fue en la mañana, en la tarde o ya terminando el día, yo recuerdo que el Señor me mostró la imagen de una joven. Y fue como un flachazo que se quedó más que grabado en mi mente, se quedó grabado en mi corazón. Y se fue, desapareció. Pasan los días y tenemos la oportunidad de acudir a un retiro espiritual con Padre Jerónimo Stimo, sacerdote de Indonesia, sacerdote de liberación, y hizo un retiro de matrimonios aquí en San Luis Potosí, en una casa de religiosas en Villa de Reyes, y dije, bueno, pues vamos, ¿no? Ya Padre Jerónimo, ya tenemos muchos años de conocerlo, y dijimos, vamos al retiro. Y fuimos a ese retiro hermoso el 14, 15 y 16 de febrero de este año. Y bueno, era el sábado 15, ¿verdad? Estábamos en oración en la mañana, oración fuerte, ¿verdad? Invocación al Espíritu Santo, oración de liberación. Y en ese momento de oración hubo un momento en el que me llegó una visión. Por primera vez vi el rostro de ese doctor que me practicó el aborto. Y yo sentía tanto dolor dentro de mí, tanto dolor en mi alma, porque de pronto empecé a verlo quemarse en llamas. Y de lado veía muchas luces que salían al cielo. Y yo puedo entender que eran almas de todos esos niños abortados en ese lugar. Para mí fueron minutos de mucho dolor, de mucho dolor. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Sentía mucho dolor en mi corazón.
Cuando terminó ese momento de oración, me acerqué con el Padre y le platiqué lo que el Señor me había mostrado. Porque eso pasa, hermano, eso pasa. Cuando uno empieza a orar mucho, Dios te empieza a dar discernimiento. Tú empiezas a tener revelación de las cosas que a veces no podemos ver en un primer plano. Seguimos el retiro durante el día 15 de febrero. Era un sábado, todo el día el retiro. Yo me sentí un poco aturdida por esa visión tan fuerte que tuve, pero llegó la noche. Y en esos retiros normalmente en la noche se hace la hora santa y el sacerdote pues con la custodia va haciendo oración persona por persona. Un poquito apoyamos ahí a las personas que van por primera vez y nos quedamos hasta el final para ser tocadas por el Señor. Y recuerdo que ya era la última casi de toda la gente y el Padre pasó con la custodia y al acercarse conmigo sentí como un rayo ¡paz! Entraba dentro de mí, un fuego fuerte del Espíritu Santo y caí en reposo del Espíritu Santo. Y en ese reposo que tuve, el Señor me permitió ver a mi papá, que tiene 13 años de fallecido. Me permitió verlo de este lado y al lado de él estaba una joven. Era la joven que yo había visto en el retiro de enero. Y entonces ella quería que mi papá la abrazara y él no la quería abrazar. Y yo en ese reposo le expliqué a mi papá que era su nieta, que yo había sido pecadora y la había abortado, que por favor la abrazara. Y mi papá me decía que sí, solo si ella soltaba a Brenda. Brenda es mi hija mayor y mi hija había tenido semanas pues de esas de las que no le salen bien las cosas. Y María José, mi hija que yo aborté, asentó con la cabeza que sí. Y mi papá la abraza y veo de pronto a mi hija Brenda caminar con una coleta y una blusa blanca radiante. Duré un buen rato en reposo y cuando me levanté, yo sentí una paz en mi corazón, una paz inmensa, una paz profunda. Me levanté, nos fuimos al cuarto, le platiqué a mi esposo Miguel, y dije, mira lo que me regaló el Señor. Volví a ver a esa chica y es mi hija María José. Estaba junto a mi papá y yo tenía mucha paz en mi corazón, mucha paz. Me acosté a dormir, me sentía diferente. Al día siguiente, el domingo, salimos acá para San Luis Potosí. Cuando llegamos aquí a San Luis, invitamos a comer a mis hijas. Mi hijo ahorita no está aquí, está en Querétaro. Entonces nos fuimos a comer con ellas. Y mi hija, la más pequeña, Valentina, tiene un gran parecido con esa chica que yo pude ver y que sé que es mi hija María José. Un gran parecido. Y cuando la vi, le dije que sí me dejaba darle un abrazo como María José. Y me dijo que sí. Y en ese abrazo que le di, pude pedirle perdón por haberle arrebatado la vida. Pero lo más maravilloso que te quiero compartir es que ese abrazo grande restauró mi corazón. Ese corazón amputado por 28 años volvió a su lugar. Volvió a sentir fuego, volvió a sentir que está vivo. Después de ese día, yo volví a nacer.
porque esa Claudia que murió hace 28 años volvió a la vida. Me he dado cuenta que de esa fecha para acá, en este mes y medio, he hecho cosas que había dejado de hacer por 28 años. Verdaderamente soy otra. Y lo que quiero compartirte es que es un regalo grande que el Señor me ha entregado, porque nunca me imaginé que el perseverar en la oración, el reparar mi pecado, que es algo que a veces no somos conscientes. Yo cuando fui profundizando y dándome cuenta de lo delicado que era, de lo grave que era, y que no era suficiente confesar el pecado, que no era suficiente bautizar al bebé, sino que tenía que reparar. Empecé a hacerlo con mayor intensidad. Para mí, a Jesús lo he encontrado en la adoración. Ir a la capilla de adoración para mí es algo sublime, sublime. Y este año en especial, este año 2025, desde que inició el año y que yo sabía que tenía que reparar con más intensidad, empecé a perseverar en ir todas las mañanas a una iglesia, a un templo nombrado Puerta Santa, porque en este año jubilar tenemos esa gran bendición de que podemos reparar nuestro pecado, ¿verdad? Que podemos tener indulgencia plenaria. Si nosotros vamos, hacemos adoración, hacemos el credo, estamos en estado de gracia, comulgamos y ofrecemos oración por el Santo Papa, pues es una manera de obtener indulgencia que nos sirve para reparar nuestros pecados o para trasladarle a algún familiar que esté muerto, ¿verdad? Y que queramos trasladarle esa indulgencia que pensemos que aún esté eh, penando en el purgatorio y no pueda alcanzar la luz. Creo que ese doblar rodillas todos los días, el Señor lo tomó en cuenta. No sé si ya terminé de reparar, no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios me dio un regalo maravilloso. Sé que desde hace mucho me siento perdonada por Dios. Me costó más trabajo perdonarme yo a mí misma, pero ya me perdoné. Ya mis hijos me perdonaron, ya mi esposo me perdonó. Pero imagínate tu hermano, que el Señor me haya dado el regalo de darme cuenta que fue una niña y que me haya permitido verla de chiquita en ese retiro y que ahora me haya permitido verla de grande y abrazar a mi María José y hacerla parte de mi vida, parte de mi familia. Eso vino nuevamente a poner el corazón que me amputé hace 28 años en su lugar. Y lo que quiero dejar en este testimonio es que el Señor es maravilloso, que Jesús nos ama, que todo lo que es imposible para el hombre, para Él es posible. El problema es que no le creemos a Dios. El problema es que no lo ponemos en primer lugar. El problema es que las familias cada vez lo sacamos más de casa y por eso hay tantos jóvenes destruidos, tantos jóvenes dañados. Cuando nosotros visitamos esos anexos y le prestamos nuestros brazos a Jesús para abrazar a esos jóvenes que están sedientos de amor, hay muchas mamás, muchos papás que no somos capaces de reconocer que estamos causando daño, que herimos a nuestros hijos, que no somos conscientes de que nuestros pecados o los pecados de nuestros ancestros, de nuestro linaje, están ahí en nuestras células, están ahí escondidos y que no hay psicólogo, no hay psiquiatra que pueda arrancar eso. Esto solamente lo puede hacer Dios. El Señor lo puede hacer como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, lo puede hacer con todos, porque Él nos ama inmensamente. El problema es que no le creemos a Dios. No creemos que es un Jesús vivo que está aquí obrando entre nosotros. No creemos que Mamá María, por intercesión, nos puede acercar a su Hijo. Y a ella no le va a negar nada.
Tenemos que avanzar y empezar a ser más como familias, un modelo de la Sagrada Familia de Nazaret. Pero para eso hay que perseverar, hay que decirle no al mundo, aunque nos tachen de fanáticos, de que hemos cambiado mucho. Hay que dejar las cosas que no valen nada, todo lo del mundo, y decirle sí a Jesús, enfocarnos en Él, en ayudar al prójimo. Cuando uno toma ese camino, gana mucho porque uno encuentra la verdadera paz, la verdadera felicidad. Y sobre todo para los que somos papá, los que somos mamá, el hecho de ver a mis hijos felices, para mí es tenerlo todo. Tener a Dios en mi vida es tenerlo todo. Hoy no me importan las cosas materiales. Antes yo luchaba por tener todo aunque perdiera mi paz. Hoy prefiero perder todo, todo, absolutamente todo. Pero no estoy dispuesta a perder la paz que el Señor me ha regalado. Y esa paz que me da el poder ayudar a otras personas, de ser un instrumento, de que el Señor me dé la oportunidad, el honor de poderle servir. Eso ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida. Por eso hoy una manera de reparar ese pecado es dando testimonio como el que hoy estoy dando, porque sé que hay muchas mujeres que igual que yo por ignorancia espiritual cometieron pecado del aborto. Me ha tocado que llegan a mí después de los testimonios muchas personas que no sabían, ¿verdad?, la importancia de entregar el pecado, de bautizar y de reparar. Y están viviendo infiernos con sus hijos, o ellos mismos están viviendo infiernos. Y cuando entienden por qué tenemos que entregar el pecado, bautizar y reparar, y lo empiezan a hacer, sus vidas son transformadas. Entonces hoy, en la defensa de la vida, hoy dando testimonio, porque si a mí alguien me hubiera dicho que me iba a amputar el corazón y me iba a causar tanto daño, quizá lo hubiera pensado 2 veces. Y no hubo quien. Sé que fue cosa del diablo. Sé que él se interpuso en mi camino porque yo estaba feliz. Yo quería tener a mi bebé. Yo estaba feliz, pero el malo se vale de todo para destruir, para dañar, para matar. Así es de que, pues yo te quiero invitar a que si tú nunca has pensado en abortar, no lo hagas. No lo hagas jamás. Si tú abortaste, es el momento de entregar el pecado, de bautizar a tu bebé y de ir a doblar rodilla a los pies de la cruz. Porque así como a mí el Señor me entregó ese regalo maravilloso de poder conocer y abrazar a mi María José, te lo puede entregar a ti. Y eso va a restaurar tu corazón. Sé que es un tema que se mantiene todavía escondido en lo callado, que no se habla mucho del tema del aborto, porque causa vergüenza, causa dolor, pero también podemos alcanzar la libertad, la paz, el gozo, el perdón. Y ser libres es algo maravilloso, ser libres en el Señor, tener la gracia de esa libertad, es algo maravilloso. Entonces, hermanos, pues yo te invito a perseverar muchísimo en la oración. Ojalá que este testimonio te sirva mucho. Yo soy Claudia Martínez. eh, Amo hacer obras de misericordia, servir a Dios. Trabajamos para el Señor acá en San Luis Potosí. Nuestra parte de nuestro servicio es apoyar ahí en el Templo del Señor de la Misericordia, hacer retiros, organizar, apoyar a nuestros sacerdotes, porque ellos solos no pueden. La iglesia somos tú y yo, entonces tenemos que ser valientes, perseverantes, para poder ser
católicos activos, que nuestra fe sea viva, que verdaderamente se vive el Evangelio como Jesús lo quería, ¿verdad? Así como en las bienaventuranzas. Bueno, hoy Jesús está aquí, está vivo, está sanando, está liberando, está obrando, pero Él quiere que nosotros demos testimonio dando de comer al hambriento, vistiendo al desnudo, ayudando al enfermo. Bueno, eso lo podemos hacer tú y yo y nos toca a todos construir un mundo distinto con el amor de Jesús y Mamá María. Mamás, el rosario, la arma más poderosa para defender a nuestros hijos. Cada vez que hagas un misterio, dile, Mamá María, quiero anclar a mis hijos a tu corazón. Mamá María, quiero anclar a mis hijos a tu corazón. Mamá María, quiero anclar a mis hijos a tu corazón. Nuestros hijos son los dones, los talentos que el Señor nos entregó. Cuidémoslos, son nuestra hoguera. Demos todo por ellos, absolutamente todos. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias.